Terminó el partido entre el Palmeiras y el Porto y el grupo A aún no ha visto un ganador. Después de que nosotros viéramos cómo el Inter de Miami y el Al-Ahly empataran a 0 goles, el Palmeiras y el Porto también empataron a 0 goles en el partido en donde se enfrentaron por la fecha uno del grupo A en el Mundial de Clubes. Pero bueno, antes que otra cosa, sean todos y todas bienvenidos a otra de nuestros análisis del Mundial de Clubes en el canal de AR Anécdotas del Deporte. Bueno, antes de arrancar con ver cómo jugaron tácticamente ambos equipos, el Porto y el Palmeiras, vamos a analizar lo que fueron las estadísticas del partido. El partido fue muy balanceado, sin embargo, la balanza la podemos inclinar un poquito hacia lo que hizo el Palmeiras en todo el partido. El Palmeiras se vio muchísimo más activo a lo que se vio en el Porto. El Porto esperando el momento adecuado para contragolpear y poder hacerle daño a la portería del Palmeiras. Pero vamos a ver cuáles fueron las estadísticas. El Palmeiras obtuvo un total de 17 remates a la portería, mientras el Porto tuvo 11 remates totales. A la portería fueron 5, donde el Palmeiras sí fue intentó hacer un gran daño con esos remates a la portería y el Porto tuvo 3. La posesión del balón fue un 56% más cargado del lado del Palmeiras contra un 44% del lado del Porto. La cantidad de pases fue mayor del Palmeiras que la del Porto. El Palmeiras obtuvo 399 pases completados, mientras el Porto tuvo 329 pases completados. La diferencia fue de 70 pases y fue lo que se vio realmente en el partido entre estos dos grandes clubes. Más que nada, el Palmeiras, que es uno de los más históricos ganadores en la Libertadores, ha ganado 3 Libertadores en toda su historia y el Porto ha ganado 2 Champions League en toda su historia. La última Champions del Porto fue en el 2004. Bueno, ¿qué fue? ¿Cómo lo vimos? Vimos nosotros, bueno, también la precisión en los pases fue de un 82% de efectividad del Palmeiras contra un 79% de efectividad de pases de el Porto. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar a lo que fueron las alineaciones para nosotros ir comentando cómo se distribuyeron tácticamente en el terreno de juego y cuáles fueron los jugadores clave y algunos momentos clave que se vieron en el partido. Bueno, empecemos analizando la alineación de el Palmeiras. Jugaron con una línea de 3 defensores, 5 mediocampistas y jugaron 2 delanteros en punta. El portero fue Weberton, los 3 centrales que manejó el Palmeiras fue Gustavo Gómez Portillo, jugaron con Murillo Sequeira y Agustín Clay, que fueron los 3 defensas que estuvieron justamente conteniendo, estando atentos de defender la portería de Weberton. Y en el medio campo lo intentaron llenar de mediocampistas, donde jugó Felipe Anderson por un carril, el carril de la derecha, y Joaquín Piquerés en el carril de la izquierda. En medio hubo una distribución interesante donde jugó Aníbal Moreno, donde jugó Richard Ríos y Mauricio Prado. Esta fue el inicio, como se distribuyó el Palmeiras, su medio campo, donde inició el primer tiempo. Y arriba jugó Estebao William. Este chico, este jugador, ya actualmente tiene una ficha por el Chelsea. Ya este será su último torneo. Si el Palmeiras logra superar la fase de grupos y llegar más adelante, bueno, todavía gozará un poquito más de tiempo con este Bob Williams, que sin duda alguna va a ir a pelear a Europa, el Chelsea va a tener un grandioso jugador de fútbol con este Bob Williams. Y Víctor Roque, que completó este 11 presentado por el Palmeiras. Y del otro lado tuvimos los comandados por Siboldi. Jugaron muy similar al Palmeiras con 3 defensas en el fondo, 2 carrileros
y su mediocampista, sus tres mediocampistas. Bueno, fueron cinco mediocampistas y los tres defensas y más lleno de medios y arriba dos puntas. Jugaron con Claudio Ramos en la portería, Martín Fernández, José Pedro e Iván Marcano, quienes completaron la línea defensiva. En medio campo jugó Joao Mario, jugó Aran Varela, Gabri Veiga, Francisco Moura y Fabio Beira, quienes completaron ese rombo en el medio campo para poder darle esa estructura y salida de balón al al equipo de Portugal. Y arriba jugó Samu y Rodrigo Moura. Rodrigo Moura, con 18 años, tuvo un papel no tan esperado como como él venía jugando en en la Liga de Portugal. Sin embargo, más adelante vamos a analizar cuál fue la función de Rodrigo Mora en este 11 que manejó Siboldi para poder jugar contra el Palmeiras. Y muy bien. Entonces, ¿qué fue lo bueno? Presentó el Palmeiras. El Palmeiras justamente intentó hacer su juego. Al inicio del partido se vio un juego muy ríspido, muy duro, en donde estaban el Palmeiras metiendo muy duro la pierna y el Porto no está tan acostumbrado a ese juego sudamericano, al choque, al voy te jalo, te meto la pierna duro, corretizas. Entonces, eso fue lo que desconcentró un poquito al Porto, pero al Palmeiras le estaba dando esas armas para hacerle daño al Porto en cuanto a los contragolpes. Se vio físicamente al Palmeiras más competitivo que el Porto. El Porto, si bien al inicio se quedó justamente con con esa imagen de lo que estaba sucediendo, que no se creía qué es lo que estaba pasando, cómo el Palmeiras iba manejando el partido y haciendo las distribuciones. eh, Justamente eso hizo que el Porto sufriera un poquito más de daño y el Palmeiras dominara como lo ha venido haciendo en Libertadores y en la Liga de Portugal. ¿Cómo fue el ataque? Bueno, el ataque justamente empezaba cuando el balón pasaba por Richard Ríos en el medio campo o Joaquín Piquerés y Mauricio Prado, quienes al tener el balón lanzaban el juego hacia Estebao William. Estebao William normalmente se movió en todo el frente del ataque junto con Víctor Roque. Los balones podían llegar muy abiertos hacia la banda donde Víctor Roque iba por el balón y Víctor Roque se vio más activo, un poquito más activo, pero el jugador fue Estebao William porque sí tuvo más ocasiones de cara a anotar algún gol y los desmarques que hizo fueron muy buenos y se vio esas ganas de de Estebao de poderle hacer bastante daño a la portería del Porto por la juventud que tiene y que ahora ya va a ser un jugador del Chelsea. Entonces, Estebao, al jugar a la espalda de Víctor Roque, viendo que Víctor Roque tomaba el balón, se sacaba uno o dos jugadores y tocaba hacia Estebao Williams, dejaba justamente ese hueco para poder entrar y encarar a los dos o a un defensa del Porto para llegar solo de cara a la portería de Claudio Ramos. El Porto intentaba contrarrestar justamente teniendo posesiones largas del balón, pero las posesiones largas justamente las tenía el Palmeiras. El Palmeiras perdía el balón y recuperaba bastante rápido para poder de tener el control del partido y generar su juego. Sin embargo, el Porto, al ver esta dificultad de poder salir tocando con balón, estaba intentando hacerle daño al Palmeiras mediante balones largos. Tomar el balón, ya sea a Lambarera, Gabri Veiga o Moura, o si no, un pelotazo que pudiera
Ya estamos de regreso. Mi perrita salió a ladrar y ya no logramos continuar. Bueno, entonces, eh, justamente fue lo que se estuvo haciendo la diferencia, esos pases largos para poder encontrar a Rodrigo Mora o a Samu que pudieran bajar el balón y con su habilidad llevarse a uno, dos, tres y poder rematar a la portería. Rodrigo Mora eh, tuvo una participación no tan espectacular como lo venía haciendo con el equipo portugués durante toda la temporada, pues las marcas del equipo del Palmeiras fueron muy férreas. ¿A qué voy? Que cuando Rodrigo Mora tomaba el balón, Rodrigo Mora tomaba el balón en zonas ya de disparo, le caían ya sea uno, dos o hasta tres jugadores del Palmeiras para escalonarlo y robar el balón. Entonces, sí fue un partido muy difícil para este joven de 18 años del, del Porto, esta joya que tiene el Porto, y a causa de esas marcaciones férreas, pues ya no logró tener los partidos que ha acostumbrado tener con el equipo de Portugal en la liga portuguesa. Eso sí, hay que aplaudirle al Palmeiras el trabajo de poder neutralizar a los delanteros del Porto para obtener este 0-0. Tal vez se quedó corto el marcador a lo mejor pudo haber sido a favor del Palmeiras, pues las estadísticas marcaron y en el partido se vio como el Palmeiras sí intentó tener tener más precisión, querer ganar el partido, a comparación del Porto que sí tuvo que soportar las embestidas que estaba teniendo el Palmeiras. Y tal vez no se hizo justicia de lo que vimos en el partido, pero bueno, así es el fútbol y todos sabemos que hay que trabajar el partido, sí se trabaja el partido, pero sí se tiene que tener un poquito más de certeza al momento de la definición y esperar el error del rival. Y pues nada, este fue el, el resumen de lo que pasó en el partido. Fue un 0-0. El grupo A no ha tenido goles y no ha tenido un ganador. Esperemos que en la segunda jornada logremos ver algún gol en el grupo A y exista algún ganador. Sin más por el momento, esto fue el análisis del partido entre el Porto y el Palmeiras. Si te gustó, dale like, si no, dale dislike. Y si te gustó, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos para recordar los momentos más emocionantes del deporte. En esta sección, en este mes vamos a seguir analizando estas competencias, estas competiciones, pues está bastante cargado de noticias. El mundo del deporte está bastante cargado, así que espera más eventos porque también se viene el Mundial de Voleibol femenino y masculino y vamos a ver si también les podemos traer alguno que otro análisis sobre el Mundial de Voleibol masculino y Mundial de Voleibol femenino. Pero ahorita vamos a estar más enfocados en el Mundial de Clubes y la Copa Oro. Sería todo por este video, así que nos estamos escuchando para el siguiente.